A lo largo de la historia, descubrimientos arqueológicos emblemáticos fueron mostrados al público sin ningún inconveniente, pero de otros lugares, ya sea por política u otros intereses más oscuros, intentan seguir ocultándolo. Es el caso del que nos ocuparemos hoy, convirtiéndolo en una conspiración más, debido al silencio absoluto que algunas autoridades intentan mantener, pero tanto las personas involucradas como los testigos presenciales y habitantes de la zona confirman su existencia. El misterio de los montes Buceggi. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. En el verano del 2003, en un área inexplorada de los montes Buceggi, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumania, SRI, el llamado Departamento Equipo Cero, hizo un descubrimiento significativo que podría haber cambiado completamente la historia de la humanidad. Las presiones que Estados Unidos ejerció sobre el gobierno de Rumania para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y a una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó aún más a raíz de la interferencia de la Orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumano-americana. César Brad, el experto que dedicó años de investigación a fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el personaje de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Buceggi, y también de dos memorables encuentros con un alto representante de los Illuminati y miembro del grupo Bilderberg. En mayo de 2003, un importante personaje visitó a César para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, el Servicio de Inteligencia de Rumania, como resultado de la intervención del gobierno rumano. El personaje era extranjero, pero hablaba bien el rumano y conocía bien Rumania. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Italia, que cuenta con nobleza de alto rango y una fuerte influencia financiera en Rumania. Su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al Departamento Cero. César notó una fuerte presión y pesadez alrededor de este hombre. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Un helicóptero había traído a este hombre. Llevaba un bastón con el mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño, según dijo César. Se presentó como el señor Mazzini, se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el grupo Bilderberg. Mazzini entró directamente en el tema, diciendo que la gente era de dos tipos, los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. César le contestó que conocía algunos aspectos de este tema. Mazzini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Mazzini invitó a César a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente, para él, su poder se centraba en una gran arrogancia y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Mazzini dijo que había solicitado el encuentro debido al poder y las relaciones del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Buceggi. Este espacio vacío del interior de la montaña no se podía identificar a partir del exterior. Empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneo que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación formadas de energía artificial. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel.
La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Todo el túnel y la bóveda estaban situados en el mismo plano, paralelo al suelo, y la estructura de separación era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acababa a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca Esfinge de los montes Buceggi. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que había descubierto anteriormente en Bagdad, Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Mazzini dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buceggi, Mazzini y la logia masónica a la que pertenecía de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de un ataque de nervios al saber que esta estructura, mucho más grande y compleja que la de Irak, estaba en territorio rumano. Mazzini aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible a cerca de 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en el lado de la montaña. Mazzini prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una máquina muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Mazzini exigió absoluta discreción sobre el tema. Al principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas y llevaba al enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel, había una enorme piedra que se movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible. La tocaron por imprudencia y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, ya sea piedra, plástico, metal o madera que la tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la presidencia de Estados Unidos. Dando golpes al triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, César puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor, aunque no había ninguna fuente de luz. La gran galería estaba igual iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto y no se podía rascar ni doblar. Resistía a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul que brillaba como una estrella. Esta luz era solo el reflejo del escudo protector de energía. Al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak en Bagdad se había activado de golpe y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra que dibujaba progresivamente el continente europeo. Luego se dirigía al sudeste, a los montes Buceggi de Rumania, y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio,
que los dos escudos hemisféricos de energía estaban directamente conectados. En este punto la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría y se puso en contacto con la diplomacia de Rumania a través del servicio de inteligencia. En solo 20 minutos, toda la operación quedó al descubierto. El plan de Mazzini se había ido al agua. En un principio ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos, que tenían derecho a estar al corriente del asunto, se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue subiendo, y más todavía aún cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono, que estaban en el escenario de la operación. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. La comisión decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero. Desde Bucarest llegaron un montón de órdenes que se contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delatando la gran tensión de fondo. Los miembros del comité estaban reunidos permanentemente y en contacto con los que estaban en el Montes Bucegi. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumania iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del comité se opusieron rotundamente a ello. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumania iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación del mundo, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas Estados Unidos bloqueó todas las transacciones financieras con Rumania y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumania estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los Montes Bucegi y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos que llegaron a Bucarest y el Departamento de Emergencia de Rumania se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumania. El resto de países del mundo no sabían nada de lo que estaba ocurriendo y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumania y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los Montes Bucegi, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores del planeta. Lo más importante de todo es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa, que conocemos. Los americanos reaccionaron muy mal porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercen hasta hoy y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron, no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de las multinacionales e incluso de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera ese gran paso fundamental. Desde el Vaticano se prometió ofrecer ciertos documentos de gran importancia al Estado de Rumania, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los Montes Bucegi. Después de 24 horas de conversaciones, Rumania y Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas. Rumania tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. La Gran Galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de la entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo como en la parte de adelante, porque había una pared de piedra. La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían 3 enormes túneles, uno frontal y los otros de manera simétrica a ambos lados,
iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumania y Estados Unidos. En la sala de entrada había situadas, a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de ellas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima se encontraban tallados en relieve con precisión diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores que era diferente en cada mesa. Había 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas habían objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros y se veía unas luces pulsando que circulaban a lo largo de ellos. Cuando se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quien interactuaba con las mesas, tocando su superficie. Desde encima de una tarima traída especialmente se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso que se dividía en una serie de grandes cuadrados unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa aparecía como tema la biología y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadrados, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo en rotación. Otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del ADN de los seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos más probables. Los seres que construyeron todo este edificio tenían que ser muy altos, si no, no se explicaba el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de los gigantes en Rumania se puede encontrar en un periódico llamado justamente El Periódico. El equipo periodístico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual las historias de la gente del pueblo de Bosiuru sobre los gigantes que vivieron en esas tierras cuentan con pruebas auténticas. Un cementerio con esqueletos gigantes se descubrió por casualidad hace más de 20 años, cuando en un pueblo Skayeni plantaron manzanos. Al cavar barro, al llegar, Ili le mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados. Seguimos cavando y encontramos los huesos de unos pies, grande como el tronco de los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande, enfatizó. Volviendo la sala, a cada lado de la misma se hallaban 5 mesas enormes, y en cada una de ellas había pantallas sobre diferentes temas de física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología, las diferentes razas de seres inteligentes, que según parece no eran todos humanos, y la religión. Daba la impresión de estar en la enorme biblioteca del universo. En medio de la sala había un podium instalado en un aparato que podía ser un amplificador de energía del pensamiento. A continuación había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos.
Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado. Entonces, desde el territorio de la actual Rumania y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumania. Prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo Rezesat-Gudna. Estábamos ante un verdadero manual. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3 en el que se hallaba colocada una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini para sí mismo quería y para la élite masónica. El ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia del ánfora incluso antes de penetrar en la habitación. Incluso el oro en polvo en su forma pura estimulaba ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente, un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante miles de años siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. En el medio del cuadrado había una gran bóveda que proyectaba un holograma con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad desde su origen, y según ello, la teoría de la evolución de Darwin era completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia de la humanidad es falsa y está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida, por ejemplo, que sean un mito, quedan con esto anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que estaban mostrando. Los túneles se recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas aún no descubiertas, enterradas bajo la arena del desierto. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet. Este túnel tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Bushehr, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia. El tercer túnel, situado en el centro de los otros 2, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumania y Estados Unidos, se sospecha que estos intentan gradualmente tomar el control mediante factores externos relacionados con los intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el mundo político y administrativo que tienen conocimiento de los planes de estos masones e Illuminatis y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso de los montes Bucegi. El túnel central que se dirige hacia el centro del planeta puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se habían puesto en marcha intensos preparativos para expediciones que iban a explorar los 3 túneles de la siguiente manera.
La primera expedición se dirigiría a Egipto, la segunda al Tíbet y la tercera al centro de la Tierra. A pesar de los años transcurridos y de la promesa hecha por el gobierno rumano de ir dando a conocer de a poco información sobre lo encontrado en el monte Bucegi, la presión de aquellos países involucrados persiguiendo quién sabe qué oscuros intereses siguen presionando para que esto continúe vedado al público, demostrando una vez más que la culpa de todo por falta de conocimientos son de los que nos gobiernan. A modo de ejemplo, en el año 2009 una conocida televisión local rumana presentó brevemente los sucesos que nombramos aquí. Después de la emisión del programa, el canal recibió una llamada telefónica amenazándoles. La pregunta es si algún día sabremos toda la verdad y seremos por fin merecedores de ese conocimiento que originalmente nos legaron nuestros creadores, o seguiremos siendo marionetas del sistema hasta que se diga basta. Solo el tiempo nos lo dirá y allí estaremos nosotros para divulgarlo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Suscríbase.